Hoy vamos a seguir esa serie que hemos estado viendo con perspectivas de la encarnación. Estamos viendo desde el punto de vista de diferentes personas que estuvieron muy involucradas, ¿no? en el nacimiento de Jesús, y quizás intentando ver las cosas un poquito a través de sus ojos, ¿no? Qué cosas podemos aprender de ellos, qué cosas podemos experimentar, quizás qué cosas específicas pasaron, qué hizo Dios con ellos y cosas que podemos aprender de ello. Para eso decidí agarrar en Lucas capítulo 1, empezando en el versículo 26. Si no conoce la historia anterior a esto, tenemos la explicación de que Juan el Bautista iba a nacer de Elizabeth, familiar de María, algo que era algo milagroso porque eran súper avanzados en edad. Y Dios había hecho, entonces es toda una historia, pero para entrar en el cauce, recordemos, Elizabeth está embarazada de Juan el Bautista, y María y ella son familiares. Entonces dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes, y recordemos ese número, sexto mes de embarazo, disculpe, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Si recuerdan, la semana pasada tuvimos la conversación sobre José. Estuvimos viendo la historia desde el punto de vista de José. Entonces está dándonos la contraparte, ¿no? Una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, el cual es descendiente de David. Lucas está mencionando este detalle también porque es sumamente importante este hecho de que Jesús es el descendiente de David. Hoy en el Salmo leímos un salmo que hablaba sobre eso, sobre esas promesas de cómo el reino de David no cesaría. Dios había prometido y a través de Jesús está cumpliendo esa promesa. Versículo 28 sigue diciendo, Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida. Por cierto, Gabriel es un ángel para asegurarnos. Saludes, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Ahora, yo creo que si cualquiera de nosotros estuviera en esta posición, sería, digo perturbante, pero no negativamente, pero sería como, ¿qué sentiría uno, no? En ese momento, temor, que es lo que solemos ver cuando las personas están cara a cara con un mensajero de Dios, pero y pensar, ¿qué está diciendo? Acá decir saludos, mujer favorecida, ¿a qué se refiere? ¿Por qué soy favorecida? El Señor está contigo. ¿Qué quiere decir eso? Fuera del hecho, ok, soy una mujer judía, entonces, claro, soy parte del pueblo de Dios, sí, ok, Dios está conmigo, pero ¿por qué este ángel está apareciendo y me está diciendo estas palabras? Entonces yo me imagino cómo la cabeza de María quizás está dando vueltas a 1000 por hora intentando entender qué es lo que está ocurriendo, pero el ángel la ayuda, dice, no tengas miedo, María, respira. ¿Cuántas veces estamos en esa situación y estamos corriendo y estamos así y tenemos que parar simplemente y respirar un momentito y ok, a ver, cuénteme. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor de Dios. Está repitiendo esta declaración, pero está a punto de explicarle el significado, el por qué es que está diciendo esto. Dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre José. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Cuando pensamos en la historia de María específicamente y viendo en Lucas, es interesante porque la semana pasada arrancamos desde la genealogía, ¿no? Y vimos la genealogía. Y es interesante porque presenté el comentario la semana pasada, el cual creo que es muy posible que la genealogía que vemos en Lucas, que aunque termina en el hijo, hablando de José,
Es muy posible que es la genealogía de María, específicamente. Y es interesante porque una de las diferencias grandes entre Mateo y Lucas es que la genealogía de Lucas, o sea, de Mateo, arranca desde Abraham. Pero ¿alguien recuerda desde dónde arranca la de Lucas? No, más atrás. Empieza desde Adán, José hasta Adán. Así, va hasta Adán. Y tiene una declaración interesante ahí, porque dice Adán, quien era el hijo de Dios, dice. Es interesante, ¿no? Hay una diferencia. Y es interesante porque parece que Mateo, y hablamos la semana pasada, José es el papá adoptivo de Jesús, pero a través de ese parentesco adoptivo, al igual que yo, que soy adoptado, mi nombre es Robertson, y yo soy hijo de Marvin y Rebecca Robertson. Hace un rato pedí oración por mi papá, Marvin Robertson. Ahora, yo no soy descendiente de él físicamente hablando, pero soy su hijo. Y ese es mi linaje, ¿no? Entonces, al igual. Pero por el otro lado, y vemos que arranca con Abraham y habla sobre David. Y las dos genealogías hablan de Abraham y de David. Pero es interesante porque uno está pensando un poquito más en el linaje de la persona, del rol, quizás de la conexión que tiene con David y con Abraham como un judío, y la promesa. Pero también en Lucas está viendo también el lado humano, ¿no? La conexión a todos. Porque cuando se va más allá de Abraham y vamos a Adán, ahora de repente Jesús tiene parentesco ¿con quién? Con gentiles, con todos, ¿no? Porque si arrancamos de Abraham para allá, entonces Jesús es familiar de todos los judíos. Pero si vamos más allá hasta Adán, vemos que Jesús también es parente de ¿quiénes? Todos nosotros, es un hecho. Hablaba con Mao esta semana y él mencionó el hecho del término Goel, ¿no? Que es una palabra hebrea para el familiar redentor, una persona que podía redimir a alguien en una situación. Y sabemos que Cristo es eso para nosotros, pero para que sea un redentor que es familiar, tenía que ser familiar de todos los que va a redimir, ¿no? Y no solamente personas descendientes hebreas o judías van a ser salvos. Entonces, en el lado de María quizás vemos el elemento a veces como más el lado humano, ¿no? Donde cómo es que Jesús está relacionado a todos nosotros. Está relacionado, es un hombre. Nosotros en Comunidad de Gracia creemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Ahora solo Dios puede hacer eso. Nadie más puede hacer eso, pero es una realidad. Entonces, María va a ser el elemento que Dios usa para completar esta profecía, la cual hablamos la semana pasada en Isaías, donde es que un niño es nacido de María, pero un hijo es dado. Que él ya era el hijo de Dios y es un regalo que Dios está dando. Vemos aquí algunas cosas interesantes que igual que José, María había encontrado favor con Dios. En esos versículos lo vemos. Y vemos que el hijo que ella va a tener es el hijo de Dios. Será el heredero de la promesa que se le fue dada a David. Durante mucho tiempo, el pueblo de Israel ha tenido esperanza de que este hijo iba a venir, que iba a completar esta promesa y por fin el día ha llegado. Y de todas las mujeres en Israel, María es la que Dios ha elegido. Versículo 24 dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. La semana pasada con José y aquí a punto de esto, y ella dice, ¿cómo puede suceder esto? Le pregunta él, a ver si puedo borrar esto aquí un poco. Le preguntó María, soy virgen. Hablé sobre el carácter que podemos ver entre estos dos muchachos que están a punto de casarse, de que ellos estaban, pareciera que estaban haciendo las cosas bien, estaban queriendo seguir el plan de Dios, de decir, de honrar.
que vamos a esperar hasta el matrimonio. Entonces, esto me muestra esa realidad, ¿no? Y él está hablando sobre eso en la semana pasada, ¿no? Y están queriendo hacer las cosas bien. Pero dice, no te preocupes, Dios tiene un plan y el hijo que van a nacer será santo. No va a tener esas características humanas que nos hacen pecadores. Sí, va a ser humano. Quizás esa declaración de 100% humano, pues bueno, 100% menos el pecado, ¿no?, que todos traemos. Él va a ser santo y va a ser llamado el Hijo de Dios. Y después, interesantemente, el ángel le dice esto, ella dice, además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Es interesante ver cómo algunas cosas que hacen que cumpla esto, ¿no? Porque hay una promesa. Incluso Juan el Bautista es alguien que ha sido anunciado y tenía que venir. Pero Dios elige hacer que eso ocurra con una mujer de avanzada edad, de la cual todo el mundo pensaba que no podía tener hijos. Pero Dios decide hacer algo y lo voy a mencionar un momentito más adelante cuando empezamos a ver, pero vamos a ir viendo que se acumulan estos milagros, ¿no? No es solo uno, sino es una temporada de milagros, son cosas que se van juntando. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Dios no va a fallar en una de sus promesas, aunque lo que eso conlleve sea imposible. Dios siempre es fiel. Ahora María responde, dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Qué actitud, no? ¿Qué actitud de María de recibir algo que tiene que ser? Si la semana pasada la información que le dieron a José fue dura, imagínese de María. Qué duro, qué duro. Esta semana mi papá me llamó y me dio una noticia mala. No es mala, es una cuestión de un carro en Estados que creo que no vamos a poder arreglarlo. Entonces tengo que... Y yo le dije, bueno, hablamos después porque tengo que procesarlo. Y es un carro. O sea, no digo que no sea importante, es un carro que tenemos 17 años. Tiene 500,000 kilómetros. O sea, tenía que haber muerto hace mucho. Pero como seguía, yo lo quiero ese carrillo y me da como... No, yo pensaba que iba a vivir para siempre. Lo había renombrado, el modelo era Siena y dije, no, ya es un Highlander, porque los Highlander, los que conocen, son inmortales, ¿no? Entonces le dije, solo uno puede ver, Siena es una minivan. ¿Qué año? 2001. Entonces, y me llamó y me explicó que lo había llevado al taller y me dio la razón y ya, ok, ya no hay quite, ya es venderlo a una chatarrera. Y yo, y le dije, bueno, para lunes ya lo habré asimilado bien y un carro. ¿Qué es eso? Y yo ocupo tiempo para carro el que aprendió mis hijas a conducir y más bien es todo un dilema ahora. Yo, broma, pero mis hijas todas querían que se muriera antes para no tener que manejar. Sara, Ashley lo manejó 6 meses, Lulu lo manejó como 6 meses y ya le tocaba a Andrew, pero parece que quizás se salvó. Se salvó. Todas las hermanas van a estar como, ¿qué le pasa? Pero es una tontería, ¿no? Pero no nos pasa. En cosas, ocupo tiempo y uno sabe, yo voy a estar bien, pero debe un chance. Yo como siempre digo, déjenme meterme en mi armario, llorar un rato y ya salgo y ya voy a estar bien, ¿no? Sí, es que hasta los personalizan no los están. Pero si nos pasa eso, imagínense lo que le acaban de decir. O sea, a nivel humano, su vida va a cambiar. Sí. De una manera Drástica. Inconcebible. Imagínense los vecinos. Imagínense las conversaciones. Sí, claro. El Hijo de Dios. El Espíritu Santo. Esa sí es buena.
Imagínese lo que ella está pensando del otro lado. No ha tenido la conversación con José. José ya estaba pensando en dejarla. Calladito, pero Pero quitemos eso. ¿Qué? Mi hijo. ¿Es complicado tener un hijo? Sí. ¿Da miedo tener un hijo? Sí. ¿Da miedo criar al hijo de Dios? No me lo puedo imaginar. Qué responsabilidad. La primera vez que se despista uno y no lo ve, rápido encuéntralo antes de que. Antes, sí. Ahí sí. ¿Cómo hacemos? Pero dentro de esta increíble situación en la cual no me puedo imaginar lo que está pasando en la mente y el corazón de María, al igual que José, María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Soy la sierva del Señor. Unas palabras simples, pero muy profundas al decir, ok, estoy a su servicio, Dios. Estoy aquí, estoy disponible. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en casa y saludó a Elizabeth, Zacarías siendo el esposo de Elizabeth, el papá de Juan el Bautista. Al escuchar el sonido, el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Aquí vemos acumulándose más eventos. Y yo no sé cuando ustedes oyen y escuchan y piensan en la historia del nacimiento de Jesús y de la Navidad y de la encarnación, pero si nos damos cuenta de cómo se van apilando estos eventos milagrosos, increíbles, bellos, y cómo la naturaleza misma está empezando a manifestar cosas que normalmente no vemos. En ese momento, cuando entra y da el saludo María, Juan el Bautista ahí en el vientre oye y pega un salto. Siempre era un niño especial. Pero Elizabeth también se llena del Espíritu Santo. Y dice, Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. Ella sigue diciendo: ¿por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en el vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor hará lo que te dijo. Echando marcha atrás desde el último, eres bendita porque creíste que el Señor hará lo que te dijo. ¿Cómo sabía Elizabeth esto? Si lo vemos literal, como lo está acá, entrar y pa. vivían cerca. No, es profecía. Dios está trabajando a través de Elizabeth. El Espíritu Santo ha entrado y le está revelando cosas las cuales ella está declarando. Eres bendita porque creíste que el Señor hará lo que te dijo. Habla sobre lo que había pasado incluso en el vientre, cómo el bebé había saltado de alegría al estar en la presencia de su Salvador. Ahí está. María tiene dentro de sí creciendo a la esperanza del mundo. Y ella dice en el versículo 23, al principio de esa diapositiva: ¿por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Ella hace una declaración que quizás es de las primeras, diciendo: hey, Él es el Señor. Jesús es el Mesías, es el Salvador. En los próximos 5 versículos vemos lo que se ha conocido como el Magnificat, el cántico de María, en respuesta a estas palabras y en respuesta a lo que está ocurriendo. Pero para mí había puesto mis notas algo parecido a que es como que se está formando un concierto de lo sobrenatural. Y hasta que, el resto de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra será eso.
No sé si recuerdan cuando estábamos en Lucas y cuando él estaba caminando por Galilea y está sanando personas. Pareciera que hay regiones enteras, podríamos hablar de cantones, una provincia entera que había escasez de enfermos. Quizás los doctores la estaban pasando mal un rato, porque Jesús simplemente está sanando gente, izquierda y derecha. Decía a todos los sanaba. El mundo está entrando en una época inédita, como ninguna. Y María se encuentra al centro de esto. Ha sido elegida para tener la responsabilidad y la bendición de traer a Jesucristo al mundo. Como dice en el versículo anterior, de ser la madre del Señor. Y en la mitad de todo esto, aquí vemos la respuesta del corazón de María. Versículo 46, María respondió, oh, cuánto alaba mi alma el Señor. Dentro de este momento, ella está adorando. Su alma se vierte hacia el Señor, hacia Yahweh. Ella está adorando. Me imagino que debe haber dificultad y ella sabe que no va a ser fácil, miedo, incertidumbre, pero ella está confiada y adora al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. No es solo Dios el Señor, sino el Salvador de su vida. Ella tiene la dependencia también. Ella tiene su esperanza en que Cristo es el Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Ella entiende la bendición de lo que está ocurriendo, aún quizás con las dificultades. Entonces María está adorando a Dios. María se goza y descansa en la venida de su Salvador. María confía en la promesa de Dios. Y María entiende la bendición que su hijo traerá. Ella entiende que por fin, a través del bebé que está creciendo dentro de ella, se va a contestar lo que a Abraham, a Jacob y a Isaac se le había prometido, que todas las naciones serían benditas. Ha llegado el día de que Dios cumpla esa promesa. Dice, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. María declara la fuerza y misericordia de Dios. Dios es un Dios fuerte, pero es un Dios que tiene misericordia. Y ella va a tener que apoyarse en esa realidad en el futuro. Yo creo que la vida de María seguramente fue dura, por razones humanas, pero también por el rol que ella llevaría y la tristeza de ver algunas cosas que pasaría con su hijo. Ella hablando del Señor dice, su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. María declara que la salvación no viene por el poder humano, sino por el poder y la misericordia de Dios. Eso es una declaración muy verdadera y muy teológica, de que nosotros no podemos hacerlo, ni el más fuerte puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Nuestra esperanza está en Él. El corazón de Dios está con el humilde y no con el soberbio. Y la salvación solo viene al que entiende su necesidad. Solamente creo que las palabras que está diciendo son desde el punto de vista correcto de entender, Dios, tú eres la esperanza. No tenemos esperanza, ni yo, ni nadie más tiene esperanza fuera de Él. Ni siquiera los reyes, los ricos, los millonarios no pueden pagar la entrada al cielo. No pueden pagar ser redimidos. No importa el nivel social, lo que importa es el corazón y cómo llegamos al entendimiento de que
Solamente Él puede. Amén. Finalmente, Él dice, ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. Puso pues lo prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes, para siempre. Dios lo había prometido a los antepasados, a Abraham, a sus descendientes, para siempre. María declara su fe en el cumplimiento de lo prometido, porque la promesa viene del Dios quien cumple sus promesas. Hay varias cosas que noto otra vez, pero una de ellas en las palabras de María es una confianza. Es un descansar. Hablamos, creo que el jueves fue, ¿no? Hablamos, el tema era descansar en Dios, ¿no? Y yo creo que María está haciendo eso. Aún con todas las cosas las preguntas que pueda tener y las incertidumbres y el cómo será y qué pasará. Repetidas veces oigo las palabras y la idea en su corazón de que Dios es un Dios en el que puedo confiar. Hemos recibido una promesa del Dios que guarda sus promesas. No como nosotros. Nosotros fallamos, nosotros no siempre guardamos nuestras promesas, pero Él sí. Versículo 55, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Dice versículo 56, y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. ¿Recuerda cuántos meses tenía de embarazada Elizabeth cuando llegó? 6. Y se queda 3. Sí. A ver, hagamos mate. ¿Cuántos tenemos? 9. ¿Y qué suele pasar a los 9 meses? La palabra no lo dice, pero podemos especular que parece que dijo, hey, ya estoy aquí, vamos a quedarnos aquí. Y yo no sé hasta qué punto quizás Dios en su soberanía usó eso para que aprendiera cosas. Yo no sé, María quizás no había estado en ese proceso antes y ahora aprendió algo, porque puede ser que dentro de otros 6 meses a ella le va a tocar tener un hijo en una situación que no es el hospital más fino, ¿no? Y quién sabe qué tipo de ayuda tenían, ¿no? Pero Dios sabe. Y Dios no iba a dejar que su hijo no naciera bien, aunque las situaciones quizás no sean las que hubiera querido. A través de este pasaje de hoy, y cuando pienso en las palabras de María, en una situación que para mí hubiera sido tan difícil, veo un corazón que confía, un corazón que está descansando en el Señor, un corazón que realmente está apoyado y que ha decidido que lo que Dios dice es verdad y voy a creer en ello. Entonces, mi último punto para hoy aquí es que yo creo que María muestra un corazón que confía en el Señor. Puse Señor en mayúsculas, Yahweh, el Dios del universo, el Dios que nosotros adoramos. La pregunta para mí y para usted es dónde se encuentra la esperanza de mi salvación y la fe de mi corazón. ¿Dónde he depositado esa fe? ¿Quién es la esperanza para mi salvación? ¿En quién he depositado esa fe? ¿Y dónde está mi confianza para el día a día? Para las cosas que entran y salen, cuando lo inesperado ocurre. ¿Estoy descansando en Él? Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder gozarnos en estos días, Señor, en los que nos enfocamos más que normal, Señor, en la encarnación, Dios, en ese regalo de un Salvador que necesitábamos desesperadamente, Dios. La única esperanza que teníamos. Ninguno de los que estamos aquí y nadie que ha nacido desde el principio hasta el final podrá hacerlo por su propia cuenta, Dios. Cada uno de nosotros, hijos de Adán, nacemos con pecado. Solamente tú, Señor, siendo descendiente de Adán, pero hijo de Dios, viniste a la tierra perfecto, santo, sin mancha, para cumplir
el rol, Señor, de una oveja, Señor, de un cordero sin mancha, el cual quita el pecado del mundo. Dios, ayúdanos a entender esa realidad, a celebrar esa realidad, a gozarnos en la encarnación, en el hecho de que tú condescendieras, Señor, bajaras a nuestro nivel, te humillaras a ser como nosotros y a morir la peor muerte, muerte por la cruz, Señor, en obediencia al Padre, para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Dios, ojalá podamos poner nuestra fe en ti, en el Dios que cumple sus promesas, que podamos encontrar paz en nuestros corazones. Te pido por esas cosas, Señor, y te pido si hay alguien que quizás no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy sea el día. Dios, que llames a esa persona al arrepentimiento y que ellos puedan pasar de muerte a vida, que ellos pongan su fe en ti. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.